Bueno, ya nos conocemos con la mayoría de ustedes. Buenos días en todo caso y agradecerles y felicitarles por el interés que tienen en participar de estas actividades que con mucho esfuerzo hacen estos alumnos, de invitar a diferentes profesores para que puedan, digamos, conversar, ¿no? Contarles, sobre todo, más que una conferencia, es transmitirles algunos trabajos que se hacen en los laboratorios. En este caso, por ejemplo, me han invitado a mí para que pudiera exponer brevemente, porque el tiempo no va a dar para todo lo que yo quisiera decir, sino he preparado un resumen de lo que estamos haciendo en el área departamental de Ingeniería Mecánica Eléctrica, con un grupo pequeño aún de alumnos que yo les voy invitando personalmente y les voy contando y explicando lo que estamos haciendo desde hace unos años ya alrededor de lo que es la ingeniería biomecánica concretamente, ¿no? Pero ahora hemos extendido el título a medicina, porque la biomecánica es una parte de la medicina, y quisiéramos que a partir de lo que hemos hecho en biomecánica alrededor de las estructuras óseas, queremos extendernos también a investigar aspectos de la biomecánica de estructuras no óseas, ¿no? Esa es un poco la siguiente fase en la que queremos intervenir. Pero es bueno también contarles, transmitirles algunos trabajos que hemos hecho fuera de la universidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues hemos hecho un trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid, porque no tenemos aquí en la universidad los equipos y las ayudas informáticas para desarrollar adecuadamente estos trabajos de investigación, ¿no? Acuérdense que la medicina está muy actualizada, es una de las, digamos, una de las actividades que más se beneficia con los avances tecnológicos, ¿no? Y se beneficia más rápidamente porque es una necesidad, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la instrumentación médica y todos los equipos que se necesitan para hacer las cirugías son altamente, digamos, desarrolladas, tienen tecnología muy avanzada, ¿no? Y es uno de los aspectos en donde la ciencia y la ingeniería, digamos, facilita el desarrollo de esta rama. En la medicina, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos el cuerpo humano, y el cuerpo humano es dentro de la creación, ¿no? Si somos personas de fe, entendemos que el hombre es a imagen y semejanza de Dios, e inclusive en el aspecto externo, ¿no? Ya no vamos a hablar aquí de religión y de ideología, pero tenemos que partir de ahí. El robot más perfecto que podía el hombre fabricar ahora o dentro de 1 millón de años no va a ser jamás, ¿no?, igual al cuerpo humano. Se aproximará un poco, se parecerá un poco, pero todas las facultades y las potencialidades que tiene el cuerpo humano son realmente maravillosas. Como ya estamos acostumbrados a vivir con nuestro propio cuerpo, realmente no le prestamos atención a una serie de movimientos y operaciones de tipo mecánico, eléctrico, electrónico, que tenemos y que son una maravilla. Son para pasmarse, ¿no? Son para admirarnos. Por lo tanto, la biomecánica, en general, lo que es la ingeniería, lo que está haciendo desde hace muchos años, no de ahora, desde hace muchísimos años, es prestar un servicio a la medicina. ¿Para qué? Para que estos médicos que tienen una formación muy compleja y también una formación de mucho servicio, ¿no? La medicina es una profesión donde está el servicio del hombre, ¿no? Es una profesión, digamos, muy noble, tan noble como la ingeniería, como las demás, pero es la que exclusivamente trata con el cuerpo humano. Y por lo tanto, ¿qué mejor que la ingeniería, además de aplicar los principios de matemática, física, química, electrónica, sistemas, lo puede aplicar a una máquina, a una empresa, a un sistema de explotación minera, etcétera, ¿no? Pero qué mejor que también se aplique a resolver una serie de dificultades con las que se encuentran los médicos cuando quieren, digamos, ayudarnos a mejorar nuestra salud, ¿no? Entonces, hace un tiempo, con algunos alumnos, nos planteamos una inquietud. ¿Y por qué siempre nos dedicamos a estudiar
una grúa, pues un motor de combustión, una turbina, un puente, una carretera, está muy bien. Pero no también podríamos estudiar, pues cómo funciona el cuerpo humano y darle un enfoque, qué cursos podríamos nosotros desarrollar. Y luego de eso, plantearnos qué aportes podríamos hacer. Entonces habría que hacer primero un estudio, una formación de todos los aspectos, digamos, fisiológicos, anatómicos que corresponderían a un determinado estudio y de ahí hacer un planteamiento para ver si hay puntos comunes de encuentro, ¿no? Precisamente de eso se trata esta charla. O sea, ¿en dónde se encuentra la ingeniería con la medicina? En pocas palabras, ¿qué cosas de ingeniería necesita saber un médico? Entonces, en este sentido, la ingeniería ha aportado muchísimo y a veces no se sabe, ¿no? No conocemos cuáles son los avances y los desarrollos. Por supuesto que aquí en la Universidad de Piura nos hemos puesto una meta posible, tampoco vamos a realizar investigaciones y vamos a inventar grandes equipos semejantes al rayo láser o cosas así, no. Lo que pretendemos simplemente, estamos en un país subdesarrollado. Eso primero tenemos que aceptar eso, poner los pies en la tierra. Estamos en un país subdesarrollado. Un país que tecnológicamente depende mucho de las tecnologías que vienen de Europa, de Estados Unidos y de otros países asiáticos, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto nos llevan ellos en tecnología? Nos llevan muchísimo. ¿Y podemos, por más que estudiemos, nos vamos a poner a su nivel? No. Entonces tenemos que decir, ¿en qué campos de las actividades que le corresponde a la ingeniería hay una suerte de nichos en donde sí podemos desarrollarnos y poder desarrollar también tecnología? Y por lo tanto también plantearnos la posible producción de ciertos dispositivos, por ejemplo, en este caso, biomédicos. Eso es un poco la idea. ¿Somos capaces de fabricar algún dispositivo biomédico? Muy bien, si la respuesta es sí, habrá que ver qué dispositivos biomédicos están al alcance de nuestra capacidad. Porque si nosotros empezamos por ese camino, la experiencia y las dificultades nos van a llevar a mejorar, a optimizar eso que ya hemos empezado a hacer. Y por lo tanto, si empezamos a desarrollar un tornillo que se pone, por ejemplo, en una placa para arreglar la fisura de una fractura, seguro que después nos plantearemos más cosas. Pero por lo menos hagamos un tornillo. Entonces hay todo un proceso, hay todo un modo de fabricación, y para fabricar ese tornillo no es cualquier tornillo. Será un tornillo que se pone, por ejemplo, en tal parte de tal hueso, pues tendrá unas características, tendrá un material y habría que hacerle un seguimiento clínico, ¿no? Cómo evolucionó ese paciente con ese tornillo dentro. ¿Se oxidó? ¿No se oxidó? ¿Ayudó realmente a consolidar la fractura? Hacer todo un trabajo en colaboración con el médico. Esa es un poco la idea. Es decir, nosotros no tenemos laboratorios aquí de investigación clínica, pero están los hospitales, están las clínicas y están los enfermos. Es decir, no es como, bueno, vamos a fabricar automóviles, por ejemplo, vamos a fabricar automóviles, ¿y a quién le vamos a vender nuestros automóviles? ¿Alguien querrá comprar un automóvil peruano? No porque sea malo, sino porque seguramente la tecnología con la que vamos a hacer no va a ser la misma como la que hacen, pues, vamos, los coreanos, por decir una cosa más próxima, o los taiwaneses, ¿no? No lograremos un producto que compita en el mercado, ni nosotros mismos compraríamos. Pero sin embargo, un dispositivo biomédico es posible que lo podamos desarrollar. Pero no es un problema tecnológico como el fabricar un vehículo. Es un problema tecnológico que es accesible a nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? El know-how. Nos falta el conocimiento. Nos falta estudiar. Y por lo tanto, si comparamos entre sacar expertos en motor de combustión interna y sacar expertos en este tipo de dispositivos, yo les aseguro que la posibilidad de lograrlo es mayor, porque el conocimiento es más accesible también. Entonces, ¿qué falta? En toda actividad económica necesitamos uno que produce y uno que consume, ¿no? Si alguien produce algo y no hay quien consuma, nadie le compra, pues. Entonces, todos estos dispositivos biomédicos, ¿de dónde vienen? Todos son importados, ¿no? Entonces, pero hay consumo, por supuesto que hay consumo, nunca dejará de haber enfermos, nunca deberá haber accidentes, eso jamás,
es inherente a la condición humana. Las enfermedades y los accidentes están en todo sitio. Entonces, por lo tanto, son mercados cautivos. ¿Me entienden? Siempre. Entonces, hemos hecho una investigación con los alumnos para ver cuáles son los aspectos en los que nosotros podríamos fácilmente, vamos a decir, entre comillas, treparnos al carro de la tecnología del tema de ingeniería biomédica. ¿Por dónde podríamos, sin alejarnos mucho de la ingeniería y no convertirnos en una suerte de pseudomédicos, ¿no? Siendo ingenieros, ¿cómo nos podemos enganchar y cómo nos podemos conectar con la medicina? Entonces, nada, no podemos ser inventores. Hemos ido a tocar las puertas a la Facultad de Medicina, que aquí hay una Facultad de Medicina en Piura, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y ahí les planteamos nuestra inquietud. Somos ingenieros, queremos hacer eso. ¿Les interesa a ustedes? Sí, nos dijeron que sí, que nos podrían ayudar, y surgió un médico muy bueno que dijo, qué bueno, esto es investigación. Mis alumnos también quieren investigar. Entonces formamos un equipo mixto para poder hacer cosas. Bueno, entonces ahora hay que estudiar. Pues, ¿qué quieren estudiar? La primera pregunta, ¿qué quieren estudiar? Y habíamos pensado que dentro de las estructuras que quisiéramos estudiar, lo que más se parece a la mecánica, a la dinámica, a la estática, por ahí eran alumnos jóvenes, pues no sé, vamos a empezar por los huesos y por estudiar un poco la anatomía. Entonces, comenzar a estudiar toda la anatomía del cuerpo humano sería pues volver a estudiar lo que estudian los médicos. Y no se trata de eso, sino se trata de separar algunos sistemas e ir viendo por dónde podríamos empezar a trabajar. Entonces, estamos hablando de este hueso que está aquí abajo, este es el fémur. Las otras estructuras son un reto que todavía no nos hemos planteado, porque fue la casualidad la que nos llevó al fémur, porque nos obsequiaron 3 fémures cadavéricos, por lo tanto nos centramos en este hueso que está acá, ¿no? Esta es la parte de la cadera, arriba, este es el fémur. Entonces nos concentramos en este fémur porque ese es el que nos obsequiaron y comenzamos a trabajar. Hay muchas otras estructuras que queremos estudiar, la pelvis, la tibia, que tiene una cosa muy interesante aquí en la rodilla, la unión entre cadera y pelvis, es muy interesante, que es un tema que yo he estudiado, que es justamente la rótula de cadera. Y luego, pues hay toda una serie de aspectos. Por ejemplo, toda esta estructura también es muy interesantísima, sobre todo para aplicaciones deportivas. Toda esta zona es muy, muy interesante de estudiar. Luego, todo el sistema vascular, por ejemplo, el corazón es realmente una bomba que impulsa líquidos. Y todas las venas son un sistema de tuberías, es eso, de diferentes diámetros y con diferentes presiones. Y eso también se puede enfocar desde el punto de vista de mecánica de fluidos. Los músculos en realidad son unos cables que tienen unas determinadas características. Entonces también hay todo un mundo para estudiar. ¿De acuerdo? Entonces iba a lo que les comentaba, ¿no? Nadie está libre de sufrir un accidente. Nadie está libre de sufrir he puesto este ejemplo del trauma. Trauma es una cosa imprevista que me saca de circuito, ¿de acuerdo? Se me caigo, salgo de circuito, no puedo ir a clases, me rompo la pierna, me rompo el hombro, puedo tener un golpe en la cabeza, malogro los chips que están acá, se deterioran, no mandan las señales correctas, entonces quedo medio parapléjico, ¿no? O tetrapléjico también puedo quedar. Es difícil. Entonces, ¿quién cubre a todos esos sistemas? Las estructuras óseas, son como unas corazas que van cubriendo. Pero si se rompe eso, hay que reparar rápidamente, porque si no, el daño puede aumentar. Entonces, hemos empezado por el tema óseo, ¿de acuerdo? Y como les había comentado, decidimos, como el tiempo nos queda un poco corto, algunas diapositivas las voy a obviar y nos vamos a ir a lo que estaba comentando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Por ejemplo, esos son los discos que están, esta es la zona gris es la resina, y lo que queda adentro, ven, es el hueso que ha quedado confinado. Y entonces con un pie de rey y nos pusimos a medir, ¿no? Y a sacar las dimensiones más o menos para poder meterlas en el computador. Solo el hecho de comenzar a medir espesores y contornos ya te está dando una habilidad.
te está dando un conocimiento. Luego, poder distinguir los tejidos, tejido esponjoso, tejido cortical. Vamos a una bibliografía y resulta que tiene propiedades mecánicas, tiene propiedades químicas, es todo un mundo. Tiene unas células, las células vienen por acá, si hay compresión pasa esto, si hay tracción pasa al otro. Y resulta que al interior, acuérdense que al interior de la médula es donde se generan las células también más vitales, que son las células, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Y además que se generan también los propios elementos celulares que van a alimentar el tejido óseo. O sea, es decir, esto es una estructura viva, pero que, aunque se estudie mecánicamente, ayuda a tener una cultura y un conocimiento. Bueno, así empezamos, de la manera más ordinaria y más, vamos a decir, casi artesanal. Cuando yo estuve exponiendo una charla similar en España, me dijeron, no, mejor no digas artesanal porque aquí choca. En España no digas artesanal porque es como muy primitivo. Pero le dije, no, pero es la verdad, así hemos empezado. Hemos empezado así y así hemos aprendido. Y estamos en el camino. Bueno, este es el fémur virtual que logramos después de mucho esfuerzo y de muchos fracasos. Logramos por fin un día tener nuestro fémur virtual. Este es un fémur ya que está metido en el computador. Y logramos ponerle cargas. ¿Ven las cargas que están arriba? Cargas de compresión, cargas de flexión, para ver cómo responde ese fémur cadavérico. Como ven ahí, parece que es un fémur que está bien, pero si nos vemos en detalle, tiene muchas imperfecciones superficiales. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio serio, este fémur no me serviría. Me sirve como una exposición para enseñarles, mira, así se hace, así se estudiaría, pero todas las cargas y los resultados que yo obtengo con este fémur no me sirven para nada porque tiene muchas imprecisiones. Partiendo de que el número de secciones fue limitada, fueron de un espesor muy grande, pero él nos dio un know-how. Nos llevó a buscar, por ejemplo, este software. Este es un software que me permite hacer un análisis de esfuerzo por elementos finitos, pues aprender la técnica de elementos finitos para ver qué pasa. Bueno, ya les digo, con esto se ha hecho una tesis. Se ha graduado un alumno de ingeniero mecánico eléctrico con esto. Luego, se han variado las caras, etcétera. Se pueden estudiar los desplazamientos, ¿no? de esa estructura, se pueden empotrar aquí, no sé, los que han llevado estática, mecánica, sabrán que yo puedo comenzar, entre comillas, a jugar con esa estructura. Le puedo poner los músculos, por ejemplo, que los represento por vectores, puedo hacer un programa en MATLAB o puedo hacer un programa en C++, si tengo las coordenadas de cada músculo, dónde se inserta. ¿Y dónde saco esa información? De la información médica. Está todo prácticamente, digamos, estudiado. Aquí le pusimos una carga axial nuevamente y con eso fue suficiente, ¿no? Bueno, el paso siguiente, ¿cuál fue? Ya vino esto, ya tenemos el fémur en el computador, y ya acabó la investigación. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues muy bien, ¿qué pasa entonces con las personas que, regreso, disculpen nuevamente, a la primera del trauma y luego retornamos acá? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un trauma? ¿Qué es lo que ya nos da? Cuando tenemos un trauma, este señor se puede romper el hombro, la columna, etc. Pero también se puede romper el fémur. Entonces vamos a hacer suposiciones de qué cosas se puede romper ese señor. Entonces, por ejemplo, pues no sé, que se rompa la clavícula. ¿Qué pasa con la clavícula? Pues si se rompe la clavícula hay que poner una placa con unos tornillos para que eso suelde. Es lo que hace el médico. Una placa con tornillos. Ahora, ¿será la adecuada? ¿Será la placa adecuada? ¿Será el número de tornillos que le corresponde a ese señor? No se sabe. El médico agarra la placa que le está a la mano y ¡boom! Se la entornilla. Ya está. ¿De acuerdo? Así es. Muy bien. Nosotros queremos llegar también a eso. ¿Cuál es la placa óptima? ¿Cuál es el número de tornillos? O de repente no le corresponde placa, de repente le corresponde otra cosa. O de repente no hay que poner placa. Habrá otros métodos tal vez. No se sabe. Pero si fuera placa, pues habrá que estudiar los espesores. Ahora, a lo que yo iba al principio, nosotros podemos fabricar esa plaquita con esos tornillitos y en vez de comprarle a los suizos, generarlo nosotros. ¿Les parece muy complicado fabricar esa placa con esos tornillos? No. No. Pero como lo compramos, ¿para qué lo vamos a fabricar? Si ya lo compramos. O sea, siempre nos planteamos eso, ya está hecho, ya lo ha hecho otro.
Pero nadie se ha planteado hacer, mira, ¿y cuánto nos costaría hacerlo? Pues no es tan complicado. Ese es un dispositivo biomédico aplicado a estructuras óseas. Y sin embargo, cuando ustedes vayan a ver esa placa en el mercado, yo me compro una plancha de titanio, vanadio, aluminio, y la plancha me costará X. Hacer los tornillos me costará Y. Si sumo X más Y más el mecanizado, me sale una suma. Si yo lo comparo con lo que cuesta realmente, me voy a encontrar con sorpresas. Eso ya lo podría hacer, por ejemplo, un estudio de eso lo podría hacer un alumno de industriales y de sistemas. Tranquilamente, hacer una evaluación, cómo son y cuál es la demanda que existen de estos elementos. ¿De acuerdo? Otro, ¿qué más se podría romper? ¿Esto qué es? Esta es la parte que conecta con el pie, entonces esta es la tibia. Entonces, ¿qué es el médico? Se rompió la tibia, se puede haber roto aquí, ¿ven? Hay una fractura al medio, entonces le ponen un clavo por medio. Un clavo para que amarre y no se mueva pues la rotura, que esté fija ahí y que suelde. Pues este clavito, que es una barra con unos agujeros, es también de un material biocompatible. ¿De acuerdo? Que no debe producir corrosión, etcétera, etcétera. Pero también son una barrita con sus tornillitos. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? Es la respuesta. Otro. Si se rompe abajo, esto es una rotura un poco complicada, se ha desastillado, son roturas donde se desastilla todo, se hace pedazos. Entonces, el asunto es que no se pierda ningún pedazo en el accidente. Se reconstruye y se pone una placa, ¿ven? Una placa que se acomoda, miren, se acomoda ¿qué? A la forma que tiene el tobillo, vamos a decir así, ¿no? No todos los tobillos son iguales, el tobillo de un americano no es lo mismo que de un asiático, y no es lo mismo que de uno de Chulucanas. Y seguro que es distinto de un señor que viene de Chiclayo. ¿Entienden? Son distintos. Entonces, miren, tiene una forma. Hay que darle la forma adecuada para que suelde bien, etcétera, etcétera, para que no duela, qué sé yo. Pero esa plaquita es más difícil de fabricar, pero también se puede hacer. ¿De acuerdo? Ahora, miren si la fractura es totalmente transversal y es más arriba. Hay que ponerle una estructura de acuerdo. Esto es ingeniería. Esto es ingeniería, que los médicos la usan tal cual, pero yo no tengo nada contra los ingenieros. A lo que yo voy es, todos estos sistemas, no todos, pero algunos de ellos, son posibles de que nosotros mismos los podamos fabricar. Esa es mi tesis, o sea, es lo que yo pienso, es lo que yo planteo. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a los estudiantes, porque con los estudiantes como los que yo tuve, que teniendo un hueso se rompía así, se cortaba así, hemos logrado hacer un fémur y lo hemos metido en el computador y ahora hemos avanzado mucho más, como les voy a mostrar, pues también lo podemos hacer si comenzamos a tratar de fabricar, porque la sumatoria de muchos pocos siempre van a dar una cosa importante. Y lo que se hace en el tiempo, con paciencia y con dedicación, siempre da un resultado bueno. En cambio, ¿qué tipo de investigaciones solemos hacer aquí? Lamentablemente lo tengo que decir. Se hace una tesis y se supone que el alumno tiene que agotar todo el campo. Entonces pasa un año, 2 años. No puede agotar todo. Es mejor comernos una torta de a poquitos. Y entonces vamos haciendo tesis de grado que estén almacenadas. De tal manera que los que van atrás siempre van consultando lo que han hecho sus mayores, ¿no? Y lo van mejorando. Eso va a dar resultado. Va a dar como resultado algún producto, algo que nosotros podamos mostrar a la sociedad y a las empresas que sea posible de hacer. De lo contrario vamos a estar siempre en lo mismo, no avanzamos. Esa persona que es muy capaz, muy inteligente, acaba yéndose del país y va a hacer cosas para otro país que no es el nuestro, va a resolver los problemas de otra sociedad, no va a resolver los problemas de nuestra sociedad. ¿Me entienden? Y por eso estamos subdesarrollados. Porque no somos capaces ni de hacer esa placa, por ejemplo, que tiene su tecnología, pero no somos capaces de hacer. Entonces, cuando yo le planteo esto a otro colega o a otro empresario, me dice, ¿pero para qué lo vamos a hacer si ya está hecho? Siempre nos planteamos, ¿para qué? Entonces no hagamos nada, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué les exigimos? Matemáticas 1, matemáticas 2, física, no sé qué, ¿para qué tanta cosa? Si vamos a terminar de capataces de las empresas. Nosotros tenemos que hacer algo de ingeniería. Entonces, el nicho, que a mi parecer nos ofrece una gran oportunidad para desarrollar nuestras capacidades y luego usar la tecnología que está ahí en el mundo, ¿no?
La tecnología está disponible, solamente tenemos que cogerla, aprenderla y adecuarla a nuestro medio. Está ahí, depende de nosotros. Y eso, para eso, ¿qué hace falta? Curiosidad, mucha curiosidad, ganas de trabajar. Las ganas de trabajar se encuentran en ustedes, cuando están todavía estudiando, cuando todavía no han acabado, ahí están las ganas de trabajar. Después es bien difícil, y menos cuando ya han acabado la carrera y voy a buscar una tesis, ¿no? Termino los 6 años o los 5, ya está, invisto. Profesor, ¿tiene una tesis? Pucha, una tesis. Y no, pero quiero hacerla en 5 meses. O sea, menos en 5 meses no la vas a hacer. Entonces hay que empezar a investigar desde antes, desde octavo, sexto, quinto ciclo, y hay que optar por algo. Y para eso se necesita decisión y para eso también se necesita ofertas que los profesores las hagan. En este momento yo aprovecho para hacerles esa oferta, que los que quieran, empezar ya. Porque si esperas al último año, por ejemplo, un tema de biomecánica, no podríamos hacerlo con un alumno que ya acabó. Porque yo mismo tendría el problema de conciencia. ¿Cómo le voy a dedicar a este alumno que esté 2 años primero aprendiendo las cosas anatómicas? Y después que empiece a hacer algún dispositivo, no, pues no va a poder, va a tener que invertir 3 años por lo menos. En cambio, si él empieza, invierte y se decide desde sexto ciclo, por ejemplo, tiene pues 3 años todavía para poder empaparse las cosas y en el último año comenzar a aportar algo. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos ahora que se rompe la espina dorsal, también es bien complicado. Y hay todo un problema ahí de la biomecánica. Las vértebras son más delicadas, está la médula espinal. Entonces en la médula espinal también ustedes deben saber que hay una serie, todos son tornillos y barras. Lo más sencillo que puede haber. Pero son tornillos y barras que tienen unas características mecánicas, químicas, estabilidad, biocompatibilidad, ¿no es cierto? Incluso tienen unas características de diseño de cómo se debe poner, por dónde debe entrar. Y entonces eso va unido a la cirugía, que eso ya tiene que ir de la mano del médico. ¿Ven? Incluso hay varillas que cuando el daño es a muchas vértebras, no hay problema, se le ponen 2 barras atornilladas para mantener a la persona ahí hasta que las vértebras se consoliden. ¿De acuerdo? Hay incluso dispositivos que ya son más difíciles para nosotros de hacer, que es una especie de pequeños amortiguadores que se ponen dentro de la médula espinal cuando el daño ha sido más grave y hay riesgo de que la médula espinal sea dañada y por lo tanto eso va a producir parálisis. Entonces son amortiguadores especiales que ya se han desarrollado en otros sitios pero que nosotros no los tenemos, ¿no? La parte maxilar también es un tema muy a nuestro alcance, lo podemos hacer. De hecho, en este campo ya hemos empezado ya a trabajar, por ejemplo, con un odontólogo aquí en Piura. Hemos empezado ya a trabajar este tema. ¿Y qué es lo que se está trabajando? Pues no la parte maxilar porque tiene su complejidad, pero sí los dientes. ¿No? Los dientes ahora se ponen con tornillos y encima del tornillo se pone el diente y se fija, ¿no? De esta manera, por ejemplo, ¿no? ¿Ven? Es un tornillo, que es lo que se está haciendo ahora. Pero es un tornillo especial también, ¿no? De un material especial que permite la penetración del tejido óseo dentro del tornillo. Eso te lo ponen en 2 horas y sales masticando sin ningún problema, ¿no? Entonces yo les pregunto, ¿cuántas personas, el enfoque social nuevamente, no pensemos en nosotros, pensemos cuántas personas tienen problemas de salud por ausencia de piezas dentales? ¿Algún alumno se ha preocupado, algún alumno de ingeniería, y solucionar o ver cómo les podemos proveer de ese tipo de dentadura? Que esto es carísimo hoy en día, pero lo podemos abaratar. Si hay demanda y hay una ayuda del Estado, se puede hacer. Entonces hace falta hacer prototipos, hace falta estudiar, hace falta que alguien se ponga a ver cuál es la biología, las patologías que hay en este tipo de piezas. De repente no se les puede poner a todos, a quienes se les puede poner. De repente hay que nutrir antes a la persona antes de ponerle esto. Nos vamos a encontrar con una población desnutrida que no le podemos poner porque lo atornillamos y se deshace todo el maxilar, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas no es un aspecto exclusivo del médico. Eso se puede hacer hasta en un estudio de tesis de grado, que empiece estudiando la parte anatómica, pero que acabe planteando una solución. El siguiente que venga hará el prototipo, lo fabricará. El otra tesis pues hará la aplicación clínica, el seguimiento, la evaluación. Hasta que en un momento dado, con 10 tesis en ese campo, les aseguro que la universidad estaría en condiciones de patentar
patentar un sistema de producción y un sistema de aplicación. Ustedes plantean estos proyectos a instituciones internacionales o a instituciones nacionales, ¿ustedes creen que les van a decir no? Si lo planteamos con ese enfoque social, tendrían que estar locos pues, para decir que no. Entonces, ¿qué hace falta? La idea, la propuesta, el background, porque tampoco uno puede ir a tocar ahora, sí señor, mire, yo quiero poner dientes y deme $80.000. ¿Y qué has hecho tú? No, ¿sabes qué? Yo vengo de hacer un posgrado en Finlandia. No, pues sí, tiene que haber una base. En cambio, digo, mira, la Universidad de Piura se han hecho 8 tesis, tenemos la ayuda de tal doctor, ya se han hecho tales cosas, aquí tenemos este prototipo, y es distinto. Pero ¿quiénes van a hacer los prototipos? ¿Quién me va a ayudar a estudiar la parte estadística de cuántos pacientes hay o cuál es la población que demanda este tipo de cosas? No va a ser yo solo, tienen que ser ustedes, y por lo tanto la universidad. Por ahí es por donde pueden salir los dispositivos médicos. Entonces, esta prótesis, que se llama prótesis dental, es también un dispositivo biomédico. ¿No? Ese motociclista se ha podido golpear la cara, se ha podido romper los dientes y le pueden poner eso. También se podría golpear la cabeza. Aquí las cosas son más delicadas. Cuando hablamos, nuestros antepasados hacían trepanaciones, ¿se acuerdan? Las trepanaciones de los incas, claro, le abría la cabeza a un tipo y no le pasaba con ninguna de las hierbas, le hacían una trepanación, le ponían una placa de oro o de platino o de plata para que no se oxide. Entonces ahora estas placas hay que ponerlas siguiendo pues el perfil, ¿no? La curvatura, la otra curvatura, y de tal manera que se fije. Eso se puede hacer también. Y tiene que ser un material adecuado. Pues eso. Luego, volvemos entonces. ¿Por dónde hemos empezado en la universidad? ¿Qué es lo que hemos querido hacer? Estudiar la patología de la cadera. ¿Y por qué hemos empezado por eso? ¿Quién nos dio esa idea? ¿Quién nos llevó a estudiar todo eso? Pues nos llevó el contacto que tuvimos con los médicos y los chicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. ¿Qué más queremos llegar? Queremos ampliar las ciencias a estructuras óseas como el hombro, la rodilla, el pie, las vértebras, lo que hemos visto antes. Y esto, de repente, ni yo mismo ya lo voy a ver, porque ya ven, solo con el fémur y la cadera estamos ya dándole y no salimos de ahí. Y creo que no vamos a salir nunca, por lo menos yo seguiré ahí. Pero es bueno empezar otras estructuras, de la misma manera como hemos empezado. El húmero, por ejemplo, la clavícula, el omóplato, las propias vértebras. Este sigue siendo el mismo fémur cadavérico, ¿eh? Este es el fémur cadavérico. De esta salió otra tesis que se ha sustentado hace año y medio. O sea, la segunda tesis ha sido, a partir del mismo fémur cadavérico, ahora vamos a hacer un prototipo. Claro, es que las dimensiones son de un cadáver. ¿Servirá para algo? No sé. La curiosidad. Vamos a ver qué sale. Entonces hemos comenzado a hacer mediciones, cómo tendríamos que meter por dentro, si cabe, no cabe, en fin, en todas las vistas, y ven que es un tema básicamente de dibujo. Pero es un dibujo orientado a una serie de condiciones que te da dando la estructura morfológica del hueso. No puedes poner en cualquier lado, hay que evitar que se rompa el hueso. Y tiene que entrar de una manera determinada. Muy bien, se dibujó eso, ahora hay que obtener el diseño. ¿Cómo lo puedo construir? Esto que he dibujado por dentro, quiero construir. Entonces, muy bien, hay también tecnologías en ingeniería industrial y mecánica que nos enseñan a construir geometrías complicadas. Construirlas y luego producirlas, que ese es un poco el tema, ¿no? Muy bien, logramos esta. Miren, esta es la prótesis, vamos a decir, virtual, o sea, irreal, que está metido en el computador, que se ha obtenido de nuestro fémur cadavérico imperfecto. ¿Y qué hemos hecho? Muy bien, hemos ido a ver cómo son las prótesis estandarizadas, o sea, las comerciales, las de serie, y nos hemos quedado boquiabiertos porque son prácticamente iguales a nuestra prótesis. El siguiente paso, ¿cuál ha sido? Y esto ha sido hace no mucho, hará 2 años o 3, cuando ya teníamos las tesis estas, dijimos, hay que seguir avanzando, no nos podemos quedar en esto. Este es un tomógrafo computarizado helicoidal, que en ese momento era lo último, habrán salido unos más perfectos, que nos permiten obtener unas imágenes que son también rebanadas, y me dan con un formato DICOM. Esto también es avance de la tecnología, es avance de la informática, que se llama imágenes digitales
para uso médico. Digamos, ese sería la traducción. Digital Communication Medicine, así es el formato. Es decir, estos formatos pueden ser leídos en un computador de aplicación médica. Entonces, ¿qué ha sucedido? El mercado de la informática ha desarrollado softwares de aplicación médica para leer esas imágenes. O sea, en vez de verlas en una pantalla, se pueden meter en un computador y mirarlas. Entonces, ¿qué se nos ha ocurrido? Muy bien, ahora esas imágenes las podemos meter en un computador e integrarlas, porque ya son imágenes reales. Por lo tanto, el fémur que yo puedo obtener de unas tomografías, miren, estas son las tomografías. O sea, en vez de estar cortándole a la señora con una sierra, le hemos cortado con láser, perdón, con rayos X, que es el tomógrafo. Y me da esas informaciones. Bueno, son como 200 placas que hemos sacado por aquí, solamente hemos puesto una. Bueno, y luego con eso hemos integrado y obtenemos, fíjense, la parte de la pelvis y los dos fémuros, yo diría cuasi iguales que la señora. Entonces a esto yo le he llamado cuasi in vivo. Como también hay in vitro, lo que el cadavérico sería una muestra in vitro, yo le estoy llamando a esto cuasi in vivo, porque todavía es vivo, pero es una imagen virtual. Se llama cuasi in vivo. Bueno, eso sí me lo han aceptado, ese término cuasi in vivo, yo lo uso en el trabajo que he hecho y lo digo así. Entonces se ha hecho con un software que se llama Mimix 11.0, por ejemplo. Ese software no lo tenemos acá, lo tiene la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Diseñar una prótesis real para una persona determinada, para un paciente determinado. Y entonces, de esta estructura virtual, yo puedo pasar a una estructura todavía más real, pero ya en un formato CAT. CAT es Computer Aided Design, eso lo saben todos los que han acabado la carrera, pero los que no, si hay algún alumno que todavía no ha avanzado, Computer Aided Design. ¿De acuerdo? Entonces se ha hecho ya unos cortes, porque cuando se hace la cirugía hay que hacer unos cortes para poder colocar la prótesis. Entonces lo que yo estoy haciendo en este momento es hacer una simulación de cómo procedería el médico para poder colocar dentro de ese agujero la prótesis. Pero no le vamos a poner una prótesis estandarizada. Lo que yo he propuesto es, hay que poner una prótesis que esté a la medida de esa paciente. Y entonces eso requiere un trabajo posterior. Bueno, esta no la vamos a ver, esta. Yo tengo todas las tomografías, las puedo poner en un plano y luego con mi mano o con un plumón o con digamos, un digitalizador, puedo ir viendo por qué zonas quiero que haya contacto dentro del hueso. ¿De acuerdo? Y luego eso que está en azul también lo vuelvo a integrar y me da, fíjense, me da una estructura metálica que puedo poner dentro para que soporte la esfera que va arriba. La esfera que va a suplir a la cadera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a esto se llama prótesis femoral. Intramedular, ojo. Intramedular porque va dentro del agujero medular. Bueno, esto todavía tiene mucho que rebanar. Hay que hacer una serie de trabajos de aproximación. Esta parte de arriba donde va a ir encajada la esfera, esa esfera tiene que entrar dentro del hueco de la cadera, tiene que tener también toda una serie de verificaciones que se tendrían que hacer de modo clínico, ¿no? Pero la idea es, como digo, primero trabajar de modo virtual y después de hacer un seguimiento clínico, que eso es lo que nos falta, ¿no? Pues nosotros podemos llegar acá como ingenieros hasta aquí y hacer todo el estudio no solamente del dibujo, sino también el estudio, por ejemplo, de la aplicación de cargas. No, yo puedo simular diferentes cargas, por ejemplo. En X y Z puedo ir poniéndole diferentes cargas. ¿Y cómo sé esas cargas? Pues las saco de una información que está disponible también en los libros de medicina. Puedo simular, por ejemplo, las fuerzas de los músculos. Arriba son los músculos abductores y en el otro lado se ven las cargas que provienen de la cadera, ¿no? Y con esto puedo hacer un análisis de los esfuerzos, por ejemplo. ¿Ven? Aquí tengo ahí una distribución de cuáles son los micromovimientos dentro del hueso, que eso es importantísimo, que la prótesis quede bien fijada y que no se mueva dentro de la cavidad. Entonces hay que hacer un análisis minucioso de todas las secciones y ir analizando punto por punto. Esa es la frontera, por ejemplo. Eso que ven con unos puntitos blancos es la frontera de la interfase, se suele llamar.
Esa es la zona que está en íntimo contacto con la prótesis. Y por lo tanto yo puedo hacer un control de todos los micromovimientos, que en ese caso, por ejemplo, están en micrones, ¿no? Estamos hablando de 984 micrones, 37 micrones, que realmente son dimensiones muy pequeñas. Pero digamos, los rangos de desplazamiento tienen que ser dentro de un límite, porque si se superan esos límites, el paciente lo va a notar. Cuando hay desplazamientos relativos, el paciente inmediatamente lo nota. ¿Cómo? Lo nota como dolor, como incomodidad. Entonces lo que se quiere es que con estas prótesis el paciente camine como si la prótesis fuera parte de su propio cuerpo. Y por lo tanto hay que disminuir los movimientos relativos de la prótesis con respecto a su propio hueso. Cualquier movimiento que supere las 400 micras o las 500 micras, inmediatamente lo nota como un dolor puntual. Y es muy fuerte ese dolor. Y al final, ¿qué hemos logrado? Por ejemplo, nosotros sí podemos decir, en la Universidad de Piura, que hemos logrado una prótesis propia, con diseño virtual, y que la podemos comparar con las prótesis que normalmente existen en el mercado. Esta es una prótesis con cemento, o sea, es decir, una prótesis que se pone con un pegamento. Esta es una prótesis estandarizada sin pegamento, pero que tiene un diseño distinto al nuestro. Y esta es una prótesis también sin pegamento, pero personalizado. Entonces aquí el debate es el de siempre, ¿no? ¿Y para qué quiere uno personalizado? ¿Cuánto me cuesta este personalizado? ¿Tiene ventajas? ¿Tiene desventajas? Muy bien, hay que seguir estudiando, hay que seguir comparando. Y ojalá que en algún momento podamos hacer una aplicación clínica para poder rematar el tema. Mientras no se haga la aplicación clínica, no se puede decir nada. Pero hemos llegado hasta aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy bien, hemos estudiado la prótesis, la podemos obtener, pero hay que producirla. También nos hemos planteado esa otra vertiente con los ingenieros industriales de sistemas, ¿no? Este es un tema para los industriales de sistemas. O sea, el industrial del sistema empieza acá, ¿no? Nosotros hemos diseñado la prótesis, pues muy bien, ahora ¿cómo la producimos? Hemos hecho también ya ensayos reales de producción de prototipos. Entonces, por ejemplo, eso que ven ahí es un ensayo, es una construcción virtual, la que está ahí a la superior derecha. Y aquí está uno de los tesistas con la máquina de control numérico que tenemos en mecánica, la producción, y aquí tienen la prótesis, hecha en bronce. El bronce es un material barato, fácil de mecanizar, pero no es el material que debe tener la prótesis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este es un poco el panorama de las investigaciones que estamos haciendo, y me gustaría invitarles a cada uno, en la medida que pueda, me puedan buscar o preguntar a los alumnos de la IEEE para poder canalizar estas inquietudes que tienen mucho futuro, ¿eh? Vamos a ver brevemente el mecanizado virtual. O sea, en ingeniería hacemos muchas cosas que pueden ser virtuales, no reales. Por ejemplo, aquí está el mecanizado virtual de la prótesis cadavérica, porque de la prótesis personalizada todavía no hemos hecho un prototipo. Esta es la prótesis cadavérica. Y entonces lo que se está haciendo aquí es todo el proceso de mecanizado, que se hace también con un software que se llama SurfCam, que permite programar las operaciones de acuerdo a la geometría y de acuerdo al material. Entonces hay que ver el tipo de dureza, qué tipo de cuchilla. Pero miren, estamos aplicando tecnología que se aplica en los países más desarrollados. Es más, y no solamente tenemos el software, tenemos la máquina, aquí en mecánica. El mismo programa que está desarrollándose aquí, que está trabajando como un robot y le está dando las dimensiones que nosotros hemos diseñado a base de ese hueso cadavérico, pues también lo podemos hacer con la máquina de control numérico. El mismo programa se instala, se ponen las cuchillas adecuadas, las velocidades adecuadas y vamos a obtener un prototipo. Entonces ese prototipo ya nos permite evaluar tiempo de fabricación, costos, nos permite visitar a algún médico que le interese el tema. Y los siguientes pasos será tratar de construir esto, ya no en bronce, porque el bronce no es un material apto para prótesis, digamos, biomédicas. Habrá que mecanizarlo en titanio, aluminio, vanadio, que es un material especialmente biocompatible y que se puede conseguir en el mercado, en barras o en placas, se puede importar. Entonces, un tema de tesis, por ejemplo, sencillo y rápido, sería estudiar la fabricación de una prótesis estandarizada en titanio, aluminio, vanadio y ver todas las dificultades que hay y a la vez ver los costos también.
¿acuerdo? Para que salga ese líquido. Pero exactamente es lo que hace el médico, pinchar acá. Pero ojo, que si pinchas mucho, el globo se chupa y te quedas tuerto. Si le quitas demasiado líquido, se vuelve así y quedas tuerto, ahí ya no hay como inflar. Entonces hay que drenar, se llama un drenaje. En ingeniería se llama drenaje. Entonces es un microdrenaje. Es casi es nanotecnología. Entonces se pone una válvula. Y efectivamente es una agujita que se hinca acá, es lo que hace el médico, y comienza a bajar la presión, eliminando ¿qué? Eliminando el líquido acuoso que luego se va por el lagrimal y uno ni nota. Son pequeños, o sea, es una micropresión la que baja. Pues hemos empezado una tesis con un alumno que se va a graduar de ingeniero mecánico eléctrico estudiando este problema. Que a ojos de uno que no sabe nada, podría decir, uy, que este tema es una tontería. ¿Tú qué eres, médico o ingeniero? Al principio lo han fastidiado. Yo digo, no te preocupes, tú ya verás al final a lo que llegamos. Bueno, ¿a qué hemos llegado? Estamos ya haciendo el prototipo de la microválvula que se tiene que poner aquí. Es una microválvula que se hace en silicona, nada más. Entonces hay que hacer el molde y bueno, entonces la propuesta de este alumno es hacer el molde de la microválvula. Entonces también va por ahí. ¿Cuántas personas de pocos recursos económicos necesitarán una válvula? Entonces hemos ido al mercado, hay 800 fabricantes de válvulas. ¿Y cuánto cuestan? Hay que importarlas. Es el mismo problema. ¿De acuerdo? Este es un poco el principio, ¿no? La conjuntiva, la pupila, el cristalino, el drenaje, el esclero, no sé qué, hay que hablar de eso, ¿no? Luego, otro tema que es muy apasionante, pero un poquito más complicado, el tema del corazón. El corazón es una bomba, es una bomba. Esto que ven acá es la imagen tomográfica del corazón, tanto por fuera, y estas son las venas, las arterias por dentro del corazón. Eso se logra a través de las imágenes tomográficas. Entonces, aquí, ¿qué se puede enseñar? También las válvulas, el problema, por ejemplo, que hay cuando la vena o la arteria se llena de grasa por dentro, entonces sube la presión y hay un problema que se llama la obstrucción de la arteria y eso va a ocasionar un paro cardíaco. Bueno, otro aspecto importante son con las arterias, que las arterias también pueden ser reforzadas con unas mallas de titanio para evitar justamente lo que les he comentado. En algún momento habrá que cortar un pedazo de vena y se puede poner un tramo digamos, no orgánico que reemplace aquello, ¿no? En esto hay mucho desarrollo aquí en el Perú y estos dispositivos son más delicados de fabricar, como verán. No pretenderíamos lanzarnos a fabricar uno de estos elementos que necesita mucha tecnología y es más complicado, pero también está abierta la posibilidad. En mecánica de fluidos también se puede estudiar el sistema venoso en cualquier parte de las arterias para ver problemas, por ejemplo, de presiones, líneas de corriente, de cómo está circulando la sangre, o ver problemas de sobrepresión en diferentes. Por ejemplo, las venas muchas veces se parten en dos, y ustedes saben en mecánica de fluidos que cuando hay dos diámetros distintos va a haber diferencia de esfuerzos y también va a haber diferencia de velocidades de flujo, y eso va a ocasionar problemas. A veces ocasiona justamente que se acumule, digamos, la grasa en las paredes y hace que eso se vaya reduciendo, el diámetro se va reduciendo y eso se llama embolia. Cuando se reduce tanto, sube la presión y eso se hincha, como un globo. Se pone un globo ahí y si no se controla, ¿qué va a pasar con ese globo? Revienta. Y al reventar, prácticamente ese paciente ya tiene que irse a buscar el cajón para enterrarlo. Porque eso ya no tiene remedio. La embolia es una pérdida de presión, afecta al cerebro y ya está, ¿no? El riñón es un filtro, simplemente. Es un filtro. Y hay un equipo que se llama equipo de hemodiálisis, no sé si conocen, pero ahí también se puede incidir, no tanto en el riñón, sino más bien en el equipo. Bueno, y con esto termino, que es un poco más impactante, no sé si llegaremos a esto, pero miren, una persona que ha perdido los dos pies no puede dejar de practicar su deporte favorito. ¿Ven? Estos ya no son de titanio, estos pies o especie de apoyos flexibles son ya de unos materiales altamente flexibles, pero también altamente resistentes, que son los polímeros, ¿no? De fibras de carbón combinadas con metales.
Pero fíjense, también es posible desarrollar ese tipo de cosas. ¿Cuántas personas habrá, no sé si han escuchado, sobre todo la policía, el ejército que ha estado con este problema del terrorismo? Hasta ahora, hay muchos policías y muchos soldados que no tienen sus prótesis externas, porque son muy caras, son carísimas. Si una prótesis femoral es cara, estas son mucho más caras. Entonces, ¿qué he encontrado yo en Piura? Un señor que hace artesanalmente prótesis de madera, o sea, hace patas de, como dicen, mi pata de madera, de palo, ¿no? Entonces, claro, la manera como encaja con el muñón es pues totalmente rústico y hace llagas, hay que estar aflojándose, en fin, es todo un lío. Eso tiene que ser una prótesis que se adecue a la forma del muñón y que tenga una cosa cómoda para trabajar. Entonces, por lo tanto, habrá también una necesidad ahí. De repente alguien se anima a investigar esto también. No es un tema prioritario para nosotros de momento porque es más complejo y requiere mucho más recursos, ¿no? Mientras que con los dispositivos biomédicos internos, la posibilidad de desarrollarnos es más, digamos, hay más posibilidades y por lo tanto también tenemos los recursos adecuados para hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, me pueden buscar a través de los del grupo de la IEEE o cuando nos encontremos por los pasillos o cuando alguna vez nos encontremos en algún curso que yo dicte. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, pues terminamos entonces. Muchas gracias por vuestra atención y ojalá que les haya servido, ¿no?